Hola iglesia, ¿qué tal estáis? Volvemos a la casa. Pues gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de compartir un momento más, un tiempo más que la palabra que el Señor nos está trayendo durante todo ese tiempo que estamos viviendo. Tiempos difíciles sí, pero tiempos en que también estamos viendo la mano del Señor, ¿no? Y, y la verdad que cada vez más nos cuesta encontrar temas o escuchar la voz de Dios en tanto ruido que están haciendo, ya sea en la calle, en todo lo que estamos viendo en nuestra sociedad, todo. Pero yo soy partidario de que siempre el Señor tiene palabra para su iglesia, independiente de los tiempos, independiente de lo que está pasando. Y ojo, que el silencio de Dios también es palabra, es una respuesta. Yo diría más respuesta antes que palabra. El Señor siempre tiene respuesta a su iglesia cuando su iglesia se acerca a Él y busca a Él de todo corazón, ¿no? O sea, Dios tiene palabra para mí, para ti y para mí en esta mañana. Así que, viendo pues el panorama que estamos viviendo actualmente, como ya sabéis, se avecinan, pues yo diría, tiempos difíciles, tiempos complejos, dado que sufrimos una crisis política y social en España. No somos capaces de ser unánimes en sacrificar lo mío para que mi prójimo sea beneficiado. O sea, yo no soy capaz de sacrificar mi comodidad o parte de mi comodidad para que esta persona pues pueda levantarse o pueda ir bien en una cosa u otra, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Siempre queremos salir ganando, cuando la pregunta importante no es ¿qué ganaré con todo eso? Sino que ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar? Muchos piensan que el sacrificar genera pérdida, pero no. Mi problema es que, particularmente hablando, mi problema particular es que siempre he estado acostumbrado a ganar. Siempre me ha gustado ganar, siempre. El perder para mí me ha costado muchísimo. Siempre que he ganado, siempre he pensado que es de cierta forma, por mérito mío, porque lo he conquistado, lo he conseguido. Por eso siempre pongo mucho ímpetu y me entrego por completo. No me gusta perder la verdad que siempre he sido muy egoísta con todo eso. Hasta que llegué a entender que no se trata de ganar o perder. Se trata de poder sacrificar parte de mi comodidad o mi comodidad para que mi prójimo pueda beneficiarse. Y si mi prójimo, pues, le puedo hacer el mismo bien que hago a mí, pues todos saldremos ganando. Nadie sale perdiendo. Cuando entendí que sacrificar no es lo mismo que perder, me quité una losa de encima. Porque siempre pensaba que si yo sacrifico, pues quizás media horita o eso, aquello otro, o sacrifico a una cosa, siempre he pensado que estaría perdiendo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que estamos ganando si sacrificamos. Y por eso quiero compartir lo que Dios puso en mi corazón y quiere hablar a ti en esta mañana. Antes de seguir con este mensaje, me gustaría hacer una pequeña oración. Señor, te doy gracias, Padre, por la palabra que tú nos has dado, Señor. Te pido ahora, Espíritu Santo, que tú puedas abrir nuestros oídos y que podamos entender, Señor, con nuestra razón, con nuestro conocimiento, Señor, lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Padre. Que tú puedas quitar cualquier cosa que esté impidiendo, Señor, a esta persona escuchar tu palabra. Que ella pueda, Señor, reflexionar y entender lo que tú quieres, lo que tú demandas de tu iglesia, Padre. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Como he dicho anteriormente, se avecinan tiempos difíciles. Y mientras meditaba en todo lo que está sucediendo en estos días, el Espíritu Santo me traía a la memoria una pequeña palabra. Una pequeña palabra que está compuesta de 2 letras. Y tiene tanta fuerza, puede tanto, que dice la palabra que puede mover las montañas. Creo que ya saben a qué palabra me estoy refiriendo. Esta palabra se llama fe. Algunos dicen que no la tienen. Otros dicen que le falta algo. Bueno, falta algo, todavía no lo tengo de todo. Algunos dicen que sí la tienen y pueden probar. Y otros que les sobran y si hace falta, pues te regalan un poquito de tanta fe que tienen. Es una palabra que la verdad es que no se puede medir porque no es algo visible. Sin embargo, se puede sentir y ver en los hechos de las personas. Y eso es lo que estaremos viendo. Es una palabra tan pequeña y tan gigantesca a la vez. Es una palabra que lleva a los demás a pensar que estamos locos o locas. Pero la verdad es que todos, ojo con eso, todos la tenemos. Existen 2 dones que el ser humano tiene desde que nace, desde que se va desarrollando y nace. Y estos dones yo considero que son el don de la vida y la fe, y el otro es la fe. El Señor se lo da a todo ser humano. Ambos regalos proceden de la misma fuente, la Santísima Trinidad. Dios, en su infinita misericordia, nos dio autonomía para hacer con estos regalos lo que queramos. Por eso, Él respeta la voluntad del ser humano. Y nunca te obligará a hacer algo que no quieras. Hoy nos centraremos en la fe. Otra vez hemos hablado de la vida. Pero hoy nos centraremos en la fe. Empiezo con una pregunta. Ya he empezado hace tiempo, pero al entrar en ese tema, ¿qué es la fe para ti? Cuando escuchas estas palabras, ¿qué te viene a la mente? Un apunte. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En toda la Biblia, esta palabra se repite una y otra vez. Por lo que he podido investigar, más o menos, porque depende de una versión a otra, pero por lo que he podido investigar, en el Nuevo Testamento esta palabra aparece 237 veces. Casi siempre acompañado por una preposición que le da algo más de peso, de importancia, yo diría. Una de estas ocasiones menciona un acto de fe muy importante que Jesús pone un énfasis. Y este es lo que vamos a ver en esta mañana. Acompáñame en Lucas capítulo 7, de versículo 1 hasta el 10. Deja la Biblia cerquita que hoy vamos a leer bastante. Empieza así, Lucas capítulo 7, el versículo 1 al 10 dice: Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos.
No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes de superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y él y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Todas las veces que leo este pasaje, también me asombro como Jesús. Son ejemplos como estos que nos inspiran. Pero ¿sabéis cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra fe? A ver, si en el Nuevo Testamento son 237, en el Antiguo, ¿cuántas serán? 3 veces. Así es, 3 veces. Mirando por este lado, parece que los antiguos no tenían fe. Pero acompáñame en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 11 entero. Es un poco larguito, pero vamos poco a poco leyendo. Mientras tanto voy dando pausas y tragando un poquito de agua que... Hebreos capítulo 11. Dice así. Empieza con el versículo que hemos visto anterior. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor irreverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendencias numerosas como las estrellas del cielo y incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubiera estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella.
Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca del resto mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijos de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía una mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible con letra mayúscula del Señor. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los israelitas, a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Jaab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Los demás, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable, ojo con eso, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. A tomar un poquito de agua.
no es porque solo se haya mencionado 3 veces la palabra fe en el Antiguo Testamento que no la practicaban para nada. Según ese texto, vemos que sí lo practicaban muchísimas veces. La palabra fe como tal no se mencionó solo 3 veces. Sin embargo, vemos una y otra vez en los verbos creer, confiar, tener esperanza, que transmiten el mismo sentido que la palabra fe. Un ejemplo de eso, Abraham. Dice que creyó en Dios, confió en Dios y sigue el versículo. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento aquí, dice, le va a adjudicar como padre de la fe. O sea, porque confió en Dios en ese momento. Estas personas vivieron por fe y no recibieron lo prometido. Dice una parte que me llama mucho la atención, dice, el mundo no merecía gente así. Y es verdad. Y nosotros hoy día, por lo bueno que nos creemos, lo bueno que somos muy buenos, creemos que merecemos todo de lo bueno y de lo mejor. Que no nos puede pasar algo malo porque ya nos preguntamos por qué y por qué. Cuando la respuesta debería ser, ¿para qué, Señor? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, entendemos que no se trata de nosotros, pero sí de Él. Romanos 11, capítulo 11, versículo 37 dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ahora bien, luego me preguntaba, ¿quién fue del centurión? Volviendo al primer texto que hemos leído. ¿Quién fue de este centurión? Nunca más se escuchó hablar de este hombre. Un hombre que asombró a Jesús con su fe. Asombró, dice el escrito. Pero se quedó en un hecho. No se escuchó hablar más. Yo particularmente tengo una forma de ver la palabra muy peculiar, yo diría. Muy mía. Y que intento transmitir también a los demás, pero yo lo consigo, yo visualizo más la palabra como de esta forma. Yo me imagino, por ejemplo, estoy leyendo ese texto y es como si esto estuviera ocurriendo aquí, allá. Yo empiezo a imaginar que yo estoy en ese momento viendo, visualizando pues este momento. Acompañando a Jesús y viendo sus palabras, escuchando, intento pues con eso, pues captar los mayores detalles o todo lo que me pueda ayudar a entender de una mejor forma ese texto. Pero yo me pregunto que un ejemplo de eso sería, Yahvé llama a Abraham, ¿vale? Recuerda que Abraham, no Abraham. Abraham es cuando ya Dios le llama y él obedece, y entonces el Señor se le cambia el nombre. Pero antes se llamaba Abraham. Yahvé llama a Abraham y él escucha a Dios. Él escucha. Y Dios lo hace de él un pueblo. Por él confiar en el Señor es considerado como padre de la fe. Todo eso y muchas otras cosas que lo sabemos lo hace porque Abraham decidió confiar en Yahvé, ¿vale? Pero yo me pregunto, ¿y qué pasaría si él no hubiera hecho caso a la llamada del Señor? ¿Sabes lo que yo pienso? Que el Señor ha estado llamando muchas y muchas otras personas en aquel tiempo. Otros muchos a Abraham, pues el Señor ha llamado. Sin embargo, pues fue Abraham quien decidió escuchar y confiar en el Señor. Y fue recompensado. Por más que no vio la promesa. Otro ejemplo que lo veremos en Lucas, son 2 ejemplos que lo veremos. Lucas capítulo 18, de 18 al 23, y luego Lucas capítulo 9, de 57 al 62, ¿vale?
Un hombre, empieza así, perdón. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 23. Ese es el primer pasaje que vamos a leer. Empieza diciendo, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Seguimos. Ahora retrocedemos un poquito. Lucas capítulo 9, de versículos 57 al 62. Lleno a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo el otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Me pregunto, ¿qué fue de estas personas? ¿Qué sabemos más de estas personas, del joven rico y de estas otras dos que ponen, pues de cierta forma, una excusa pues loable? Yo diría que no es una excusa, yo no consideraría eso como una excusa. No decidieron seguir a Jesús y prefirieron lo visible antes que lo invisible. Se apegaron a lo terrenal y menospreciaron lo espiritual, lo que Jesús estaba trayendo, el reino de Dios. Yo cuando leí este pasaje y de verdad me ponía a pensar, oye, es que aquí Jesús se pasa, pero vamos a ver. Imagínate que en una cultura en que el padre, todo se gira alrededor del patriarcado, o sea, el padre en este momento, que es la figura más importante en la casa. Y el hijo, este hombre dice, oye, déjame que yo vaya a enterrar a mi padre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Deje que los muertos entierren a sus muertos. Muy duro. Cualquier uno de nosotros nos rebotaríamos, y quizá también, porque no escuchamos hablar más de estas personas. Y si no, está flipado, ¿cómo me va a decir eso? Pero así es en el reino de Dios. Da igual lo que hayas dejado atrás. Tus padres, tus amigos, tus estudios, tu trabajo, tus posesiones, tu razón. Cuando digo razón, es que tiene la razón en todo, no la razón de pensar. Eso sí lo necesitamos cada día. Sino que tengo la razón en todo lo que yo hago. Todo lo que yo hago es correcto, los demás están equivocados. Da igual lo que hayas dejado. Dios es fiel para recompensarte. ¿Recordás lo que he dicho en el comienzo de este mensaje? No todos estamos dispuestos a sacrificar. La fe sin sacrificios es muerta. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, vivimos por fe, no
por vista. Pero Santiago en el capítulo 2 lo completa, diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Perdón. Todas aquellas personas que vemos en la lista de Hebreos 11 tenían puesta toda su fe en el Señor. Y sus obras eran consecuentes con su fe. Aunque hay cosas que nunca llegaremos a entender, y los que conocéis todos estos personajes, habéis leído estas historias, hay cosas que no lograremos entender. Pero mi hermano, si lo que vives no es consecuente con lo que crees, vivirás una vida sin propósito y miserable. Despierta para lo que Dios nos está llamando. Deja de perder tiempo en buscar excusas. Cuando veo al Señor llamándolo a sus discípulos, solo decía: sígueme. Y lo seguían. Que no pensaban. No ponían excusa. Pero la fe, si nosotros nos ponemos que sí, yo creo, no sé qué, aleluya, eso, aquello otro, y como los domingos a la iglesia, no sé qué guay. Pero ¿qué es de tus obras? ¿Qué hay de lo que estás haciendo con tu vida? Como solemos decir aquí, oye, espabila. ¿Cuántos años pasarán y no impactarás a tu prójimo? ¿O dejarás huella en sus vidas con tus obras que son consecuentes con tu fe? Y cuando decimos huellas, no son pisotones, no son aplastar a tu prójimo. Cuando decimos huellas, es que yo me sacrifico, mi hermano, para que tú se beneficies, para que tú pues recibas lo mejor. Cristo viene. Y si no estoy dispuesto a sacrificar mi vida por Cristo, el sacrificio de Cristo por mi vida será en vano. Porque si tus obras no son consecuentes con tu fe, lo siento, pero tu fe no está en Cristo. Despierta, iglesia. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque este tiempo que estamos viviendo, Señor, es una oportunidad, Señor, que estamos teniendo de redimirnos, Señor, como iglesia. Es una oportunidad, Señor, en que tú nos estás dando, Señor, para vivir, Señor, verdaderamente como iglesia y dejar, Señor, de
de seguir, Señor, pues viviendo un evangelio según mis voluntades, según mis beneficios. No queremos, Señor, vivir para ti, Señor, sin sacrificios. Porque cada día, Señor, nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y parece ser que no hemos entendido lo de tomar tu cruz, Señor, y seguirte. Y tomar tu cruz, Señor, y seguirte implica sacrificio, sí, Señor. Implica en que no debemos nosotros vivir, Señor, por lo que vemos, sino que vivir, Señor, por fe. Y una fe, Señor, consecuente con las obras que creemos. Señor, te pido, Señor, que tú abras los ojos, Señor, a tu iglesia, Padre. Que tú nos abras, Señor, los ojos, los oídos, Señor, para entender, ver, Señor. Abra nuestra mentalidad, Señor. Que de una vez por todas podamos entender, Señor, que el Evangelio no implica, Señor, comodidad. Que el Evangelio de una vez por todas, Señor, no quiere transmitir, Señor, en cómo bien me siento. Que cuando yo me siento bien, me siento completado. No. Creemos, Señor, por la razón humana en que cuando me siento bien yo estoy fuerte. Sin embargo, Señor, no entendemos que tú se perfeccionas, Señor, en nuestra debilidad. Cuando nosotros nos reconocemos, Señor, que nada podemos hacer sin ti. Que nada, Señor, podemos ni siquiera mover sin ti. Cuando entendemos que todo lo que hacemos es para ti, Señor. Y si hacemos algo es porque tú nos permitiste hacerlo. Que no tenemos mérito alguno porque somos siervos inútiles. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a entender nuestro propósito, Señor. Que cada uno, Señor, pueda valorar, Señor, sopesar, Señor, poner en balanza esta palabra, Señor, y practicarla. Porque si no la practicas, Señor, si nosotros no la practicamos, solo escuchamos el domingo y se queda como, oh, qué buen mensaje, muchas gracias por este mensaje, pero luego a la semana nosotros no meditamos, no practicamos, de nada nos vale. Y por eso te pido, Señor, que tú puedas enseñarnos, Señor, qué quieres de nosotros, qué quieres, Señor, que tu iglesia haga. Te damos gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos haces. Gracias por la oportunidad que tenemos de sernos, Señor, de sentirnos como hijos tuyos. Te pido, Señor, que tú nos guíes a tu iglesia, Padre. Guíanos, Señor, en tus caminos. Que podamos, Señor, actuar y vivir, Señor, por fe. Te agradecemos por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en nuestra iglesia, todo lo que ha pasado en tu vida, no te impida, mi hermano, de avanzar. Despójate de todo lo que has vivido y aprende de nuevo lo que es ser un cristiano. Que el Señor nos bendiga. Que tengas buena semana y os queremos mucho.